Hola, bienvenidos, yo soy Dante. Y yo soy Juan y nosotros somos la Legión de Traductores. Traducimos al mundo, clase por clase. Episodio por episodio. En este episodio vamos a hablar de algo que quizá suena raro, hasta medio griego te diría yo, pero bueno, porque literalmente lo es. Pero créannos, afecta a todo traductor y a toda traducción también. Y estamos hablando de la teoría del Skopos. Así es, hoy vamos a charlar sobre esto de qué es el Skopos, de dónde viene, por qué revolucionó la teoría de la traducción y de qué nos sirve a nosotros como futuros traductores. Pero antes arranquemos con la pregunta desencadenante. ¿Qué es el Skopos? Si te digo teoría del Skopos, capaz arrancás a pensar, ¿qué es eso? ¿Pokémon nuevo? Sí, tipo, Skopos, yo te elijo, pero bueno, no es un Pokémon, claramente, sino una teoría más en el mundo de la traducción. Bueno, arranquemos por lo básico. Etimología. Skopos es una palabra griega que significa propósito. Justamente la Skopos Theory, o teoría del Skopos, dice que es lo más importante en cualquier traducción. ¿Qué sería, Juan? Y por lo que me estás contando, yo diría que el propósito, ¿no? O sea, bueno, la función que va a cumplir ese texto traducido, pensando más en la audiencia. Claro, porque tradicionalmente se pensaba en la traducción como algo que tenía que ser fiel, literal y palabra por palabra. Claro, no, y ahí imagínate, y ahí surgían problemas eternos. O sea, ¿es una traducción libre o fiel? ¿Es una equivalencia dinámica o formal? ¿Me quedo con lo que dice el autor o con lo que necesita el lector como para poder entender el texto? La teoría del Skopos aparece en los 70 gracias a Hans J. Vermeer y él dice, basta de pelearse, miremos para qué sirve la traducción en este contexto específico. Claro, es decir, ponele, no es lo mismo traducir un contrato legal o un manual de microondas o, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, es uno de los libros que me encanta. El propósito cambia y con eso cambia cómo traducís también. Y antes de seguir vamos a listar algunas palabras que están buenas a aclarar porque forman parte de la Skopos Theory, ¿no? Que son cosas que más que nada trabajamos en clase, así que no... Estamos familiarizados con esas palabras, digamos. Claro. A ver, ¿cuáles son? No con las palabras como tal, pero sí con los conceptos, que son el Skopos, que acabamos de decir, el propósito general, el brief, el translation brief o el encargo, que son las instrucciones, que recibe el traductor, function, lo que el texto pretende hacer con el lector, e intention, que es lo que el autor quería decir. Perfecto, y bueno, recuerden que siempre la regla de oro de la teoría es cada texto se produce para un propósito y debería servir ese propósito. Por ejemplo, si yo estoy traduciendo una publicidad por una marca de gaseosas, mi Skopos no es que el texto sea literal, es que la gente quiera tomar la gaseosa. Que acá volvemos con el tema de la gaseosa, un ejemplo de un episodio anterior, del eslogan de Come Alive with Pepsi, que en chino fue traducido como Pepsi trae de vuelta a tus antepasados de la tumba. ¿Cómo olvidar esa traducción, por favor? La mencionaría en cada episodio si es posible para ver el horror que fue. O bueno, también nos vamos, no tan gaseosa, pero nos vamos unos años bastante más atrás, en una traducción que se hizo de la Biblia para los esquimales, ¿no? Se tradujo, claro, el Cordero de Dios, ¿no? Eso decía el original, el Cordero de Dios. Sí. Pero al final, un cordero no significa lo mismo para un esquimal que para el resto del mundo, digamos. Entonces, bueno, ahí el traductor tuvo que pensar qué animal se asemeja a lo que significa y lo que simboliza un cordero. Entonces terminaron traduciendo el Cordero de Dios por la foca de Dios. Para buscar, bueno, esta equivalencia, porque los esquimales no estaban familiarizados con lo que era siquiera un cordero. No con su significado, sino con lo que era, no tenían ni idea. Pero bueno, esto no significa que la equivalencia no importe nunca más, ¿no? Sino que la equivalencia queda subordinada al Skopos. Sí, y aparte de esto, se distinguen dos grandes tipos de traducción que derivan mucho en cómo se acercan al texto. Tenemos las traducciones documentales, que reproducen cómo era el texto originalmente, inclusive notas al pie, explicaciones y demás, que es lo que comentamos recién, la idea que se tenía anteriormente de la traducción. Y la instrumental, que lo que busca es hacer que el texto funcione como si hubiera sido escrito directamente en la lengua meta, que esto tira más a los dos ejemplos que tiramos recién, ¿no? De la Biblia para esquimales y no implicar que la Pepsi es una bebida para necromantes, ¿no? Claro, bueno, acá también en la instrumental entra un poco más en juego lo que sería la transcreación, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para una traducción de Shakespeare, para un estudio académico, eso sería una traducción documental.
que no es lo mismo que una adaptación de Shakespeare, por ejemplo, Shakespeare para dummies, para que los chicos lo lean en la secundaria, por ejemplo. Eso ya sería una traducción instrumental lo que se necesita, ¿no? Y volviendo a Alicia en el País de las Maravillas, no es lo mismo una traducción para un análisis universitario, documental, que una edición adaptada para que lean los nenes en la primaria, por ejemplo, sería instrumental. Bien, ya pasando de vuelta al lado histórico de esto, obviamente no todo el mundo aplaudió la teoría. Hubieron quienes dijeron, esto puede volver a los traductores en una suerte de mercenarios que no piensan en lo ético de traducir algo de manera que cumpla con la intención del autor. Esta es parte importante de lo que mencionamos. Claro. Y que bueno, ahí solo cumpla lo que pide el cliente. Claro, exactamente. Ahí entra, North, que agrega el concepto de lealtad a la hora de traducir. O sea, el traductor tiene que ser responsable no solo con el cliente, sino también con el autor y con los lectores. Y bueno, con él mismo también, pero eso lo dejamos para otro episodio. Es como tener, por ejemplo, 3 voces de la cabeza medio esquizofrénico hablándote al mismo tiempo, que tenés. Por un lado tenés al autor que te dice, respetá mi obra. De la otra voz te dice el cliente, hacelo vender, traducilo, no me importa cómo, pero vos vendé. Y después el lector que dice, che, no me aburras, o che, no estoy entendiendo nada de lo que tradujiste, tipo, no sé de qué estás hablando, ¿no? Sí, bueno, se entiende la intención, pero este ejemplo me da un poquito de miedo, así que intenten no pensarlo así. Si traducen, no se van a volver esquizofrénicos. Si escuchan voces en su cabeza, vayan a verse. Esto es un ejemplo, nada, representativo. Es muy metafórico, es instrumental. Bueno, la lealtad pone un equilibrio ético. En resumen, porque estamos divagando mucho, la teoría del Scopus cambió la forma en que pensamos la traducción. De un proceso rígido y literal a una actividad con propósito. Y además nos recuerda que el traductor no es una máquina que pasa palabras de un idioma a otro, sino un experto en comunicación intercultural. Claro, nosotros tenemos sentimientos también. O sea, no somos un objeto nada más. Bueno, recién hablábamos de cómo la teoría del Scopus se aplica tanto a la literatura, hablando de Shakespeare, Alicia en el País de las Maravillas, o en la publicidad también, como olvidarse de esa publicidad. Pero ojo que también en el ámbito médico y clínico también tiene bastante peso esta teoría. Ahí no es solo un tema de teoría. Puede marcar la diferencia entre que un paciente entienda bien una instrucción o que no lo entienda y se ponga en riesgo y la termine pasando mal y termine en urgencias, ¿no? De hecho, hay estudios sobre traducción médica basados en Scopus. Uno, por ejemplo, analiza cómo se traducen textos médicos del inglés al árabe. Estuve buscando y leí del inglés al árabe. Los traductores usaron estrategias como explicitar, agregar detalles o incluso sustituir términos para que los pacientes comprendan mejor, ¿no? Si traducís de manera literal tal cual, capaz el término suena correcto, pero no transmite la idea con claridad al receptor. Claro, bueno, un ejemplo, imagínate la típica receta. Take 2 tablets of 500 mg paracetamol every 4 to 6 hours, if necessary for pain, not exceeding 4,000 milligrams per 24 hours. Claro, todo en instrucción larga. ¿Qué me estás queriendo decir? Tipo, claro, entonces, no entendí ni yo. Tal cual. Si lo traducís al pie de la letra, como dijiste, es muy literal, puede sonar técnico y para alguien es ambiguo incluso. Bueno, tal cual, eso te iba a decir. Pero si lo pensás con el Scopus en mente, que es que el paciente común entienda cómo tomar la medicación, lo podés reformular como tome 2 comprimidos de 500 miligramos de paracetamol cada 4 a 6 horas si tiene dolor, sin superar los 4 gramos en un día. Que ahí usás palabras más familiares como comprimidos o pastillas, dejás claro el límite diario y hasta cambiamos el 4000 miligramos por 4 gramos. Queda mucho más claro. Es cortito y al pie y se entiende para cualquiera que lo lea. Lo mismo, pasa también con, no solamente esto sería un caso, dentro de todo, digámosle, fácil, porque es las instrucciones para tomar un paracetamol, pero si estamos hablando, por ejemplo, con documentos más complejos, como consentimientos informados, por ejemplo, si están redactados solo para médicos, el paciente no entiende nada. En cambio, si el traductor tiene un encargo claro y aplica el Scopus, puede llegar a adaptar toda la terminología para que sea más comprensible y accesible de alguna manera
sin alterar lo esencial, obviamente. Y todo esto conecta con algo que remarca Christian Nord, la lealtad, porque no es solo cuestión de hacer fácil el texto, sino de ser éticamente responsables con todos los involucrados, desde el médico hasta el paciente hasta la institución. Totalmente. También en un estudio que se hizo en Arabia Saudita, por ejemplo, los traductores médicos resaltaban que cuando tenían un encargo bien definido, para pacientes no médicos, usaban estrategias más orientadas al lector meta. En cambio, cuando no tienen instrucciones, tenían que quedarse y pegarse, digamos, al original, y eso generaba un montón de confusión porque terminaban traduciendo todo como con un lenguaje muy técnico, ¿no? Claro, para ir cerrando, quedamos con que la teoría del Scopus en la traducción médica nos muestra algo muy importante, no solo en la traducción médica. La claridad y la función comunicativa pueden ser tan importantes como la exactitud terminológica, y que el traductor ahí no es un mero pasamanos de palabras, sino un mediador que garantiza la seguridad y la comprensión del mensaje. Me encantó eso último, llamar al traductor un mediador. Me gusta ese término. Vamos. Así que, bueno, los dejamos con esto y como siempre no pueden faltar nuestras preguntas hacia ustedes. Les preguntamos, ¿no? Si por ejemplo, hablando y aplicando la teoría del Scopus, ahora más o menos que tienen una idea de lo que es, si tuvieran que traducir un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿qué Scopus piensan ustedes que tendría que tener, ¿no? O ahora que estamos con las votaciones hace poco, una campaña política en redes sociales. ¿Qué scopos le dan? Ahí hay que pensar para qué audiencia va dirigida, por qué red social también, porque ahora ya no es lo mismo usar TikTok que usar Facebook, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, hablando de la medicina, cuando toman un medicamento, prefieren que el prospecto de un medicamento esté traducido literalmente con palabras técnicas como para decir, bueno, esto es profesional, o que esté traducido y adaptado a un lenguaje que más o menos puedan entender todos. No sé, se las dejo, piénsenla. Bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Somos la Legión de Traductores, un podcast donde las clases de traducción cobran voz.